Muy bien. El estudio se llama Evangelio, ¿sí? Anótenle ahí, título, Evangelio. Evangelio viene de una palabra griega que viene así, Evangelion. Con U, en vez de B chica, es Evangelion. ¿Sí? Evangelion significa el buen mensaje. ¿Sí? ¿Sí o no? Amén. Sí, amén. Esta palabra Evangelion, como pudieron ver, empieza con E y una U. EU. ¿Sí? Es una palabra compuesta de dos EU, como aquí, como EU, y luego la otra es Agelos, con doble G. ¿Sí? De ahí se juntan esas dos palabras y sale esta palabra que es evangelizo. ¿Sí? Es lo mismo. Evangelion y evangelizo significa lo mismo, pero está compuesto de estas dos palabras, eu y agelos. ¿Sí? Eu, fíjate bien lo que significa. Eu significa bueno y bien. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Sí. Ágelos, ¿sabes cómo se pronuncia? Ángelos. ¿Te suena conocido ángelos? Ángel. Como ángel. ¿Y sabes qué es lo que es un ángel? Es un mensajero. ¿Sí? Eu, ¿qué significa? Bueno. Y ágelos, mensajero o mensaje. Entonces, evangelio significa el buen mensaje y evangelista significa un mensajero de buenas noticias. Amén. Sí. Entonces, recuerden que los ángeles también, entre las jerarquías que tienen, una de ellas es dar un mensaje, que son los ángeles. Y luego están los arcángeles, que son guerreros, y todo eso que ya habíamos visto, ¿recuerdan? Entonces, cuando tú vayas a evangelizar, recuerda que tú eres un mensajero nada más del buen mensaje. Entonces tienes que ser mensajero de lo que diga la palabra de Dios, única y exclusivamente lo que diga la palabra de Dios, para no ponerle, no quitarle. ¿Sí? Entonces, vamos a ver entonces en Isaías 53:1, vamos para allá. Sea oración o sea estudio, ustedes deben de cargar su Biblia siempre, aunque no haya estudio, yo quiero verlos a todos con Biblias, es la espada, es su herramienta con la que ustedes van a estar predicando, ¿sí? Fíjense bien lo que viene en Isaías 53:1. Dice, muchos ya la han escuchado esta cita, pero dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sí se acuerdan de esa cita? Esta cita es cuando está hablando de Jesús, cuando Él fue llevado a la cruz. Pero aquí lo que quiero que entiendan y se enfoquen es las primeras palabras que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías está diciendo, bueno, ¿quién creyó? Isaías era un profeta y dijo, bueno, ¿quién creyó a la profecía? ¿Quién creyó al anuncio? ¿Qué anunciaba él? A Dios, ¿no? Fíjate bien, anuncio viene del hebreo Shemua, S-H-E-M-U-A, Shemua. ¿Sabes qué significa anuncio? Shemua significa doctrina. Y él decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué significa? ¿Quién ha creído a nuestra doctrina? Fama, mención, noticia, nueva y pregón, ¿sí? Si no alcanzan a notar muchas cosas de lo que estoy aquí tengo el estudio impreso, pero traten de escribir lo que Dios les revele y las cosas que dices, estoy aprendiendo, anótalo, ¿sí? De todos modos, cualquier cosa al final me preguntan y yo les paso el estudio, ¿sí? Entonces, fíjate bien, otra vez dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Significa, en otras palabras, ¿quién ha creído a nuestra doctrina? ¿Quién ha creído a nuestra buena nueva? ¿Quién ha creído a nuestra noticia? ¿Qué te da a entender cuando alguien dice, ¿quién ha creído? Que no todos creen, no todos aceptan el evangelio, no todos
aceptan la palabra de Dios, no todos quieren recibir la salvación. Isaías anunciaba salvación. Ya había las buenas nuevas ya existían en el Antiguo Testamento. Había buenas noticias desde Noé, que él dijo que se arrepintieran para que no murieran en el diluvio. Eran buenas noticias, pero no las quisieron aceptar. Noé estuvo predicando 120 años aproximadamente y solamente 8 personas fueron salvadas. Su familia. Él, su esposa, 3 hijos y sus 3 nueras. Fíjate, toda la humanidad murió. ¿Quién ha creído? Entonces, cuando tú vayas a predicar, cuando vayas a evangelizar, no te vayas a desilusionar de que nadie creyó. O que unos cuantos pudieron recibir la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Salvación. Arrepiéntete para que recibas a Cristo. Él te perdona tus pecados. Y la buena noticia es de que tienes vida eterna. ¿Sí? Fíjense bien. Entonces, no todos obedecen y creen. Vamos a Romanos 10, 16. Esta cita creo que la di también en la predicación del martes. ¿Sí? Fíjate bien lo que dice en el 10:16. Mas no todos obedecieron. No todos obedecen, pero ¿qué? Al Evangelio. No todos obedecen. Obediencia es sinónimo de ¿qué? De fe. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? El que tiene fe obedece lo que dice Dios, ¿no? Sí. El que cree en Dios le sigue. Entonces, no todos creen en el Evangelio, es decir, no todos obedecen. El Evangelio está aquí en la palabra de Dios, pero no todos hacen lo que dice aquí. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Se acuerdan de Isaías? Lo que acabamos de leer, esta cita está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Que antes, en este tiempo y después, habrá mucha gente que rechace el Evangelio. Y eso es algo con lo que muchos evangelistas chocan luego, porque sienten tristeza de que no los escucharon, no recibieron y saben a dónde van esas personas. Oye, esta persona le prediqué y no quiso recibir a Cristo. Estoy preocupado por esta persona porque yo sé a dónde va. ¿Sí? Entonces es una de las preocupaciones del evangelista, pero no se vayan a detener, ustedes prediquen. ¿Sí? Bien, pasémonos a Ezequiel 2.1. Anotemos Ezequiel 2.1. Ezequiel fue otro que profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Fíjate bien, aquí Dios le estaba hablando a él en profecía. En el 2.1 dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. O sea, es Dios hablándole a un profeta. El profeta tiene que estar atento a escuchar el anuncio, que sabemos que es un anuncio de Dios, es una buena nueva. Lo que Dios te diga son buenas nuevas, ¿eh? Dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Entonces él escuchó la voz de Dios y esto fue lo que le dijo. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío, ¿sí?, a los hijos de Israel. ¿Quiénes eran los hijos de Israel? El pueblo de Dios. Dios mandando profetas a su propio pueblo. Dices, pues se supone que era pueblo de Dios, pero no todos creían, no todos querían obedecer a Dios, aún siendo pueblo de Dios, ¿sí? Y fíjate bien, dice: yo te envío a los hijos de Israel. Entonces un evangelista es alguien enviado. Tú vas porque Dios te envía. Dios produce en tu corazón el ir, ¿sí? Dice: a gente rebelde que se rebelaron contra mí. ¿Tú crees que Dios te va a enviar a gente que es buena? No, todos estábamos bajo pecado, todos éramos rebeldes, y el evangelista tiene una comisión, la de, ¿cómo se dice cuando alguien está enojado con otra persona y los tiene que contentar? Reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque la gente está peleada con Dios a causa del pecado, ¿sí? En Isaías 1:18 dice también: venid a mí y pongámonos a cuentas. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Entonces, fíjate, lo mandaba gente
rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Otra vez en el 4 dice que lo envía, dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, o sea, gente dura, ¿sí? Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Algo bien importante, el evangelista tiene que decir lo que Dios le dice, porque dice, así dice Jehová. Una cosa es que yo diga, Dios me dice esto, y es algo que yo inventé. No, cuando yo diga, Dios dijo así, es porque lo estoy sacando de aquí. Dios dice, arrepiéntete, porque lo estoy sacando de acá, del Evangelio. Cuando Juan y el Bautista decía arrepentíos, entonces yo lo estoy sacando de aquí. Entonces tengo que sacar, lo que yo diga que dice Dios, tiene que ser sacado de aquí. Es mucha responsabilidad que alguien diga, Dios dijo esto, y no sea, y luego digas, me equivoqué. Y si lo haces, no importa, ve con esa persona y dices, ¿sabes qué? Me falta preparación, me equivoqué, vamos a orar para que yo ya esté más sensible al Espíritu Santo y no me equivoque. Es una gran responsabilidad hablar en nombre de Dios. ¿Sí? Entonces dice, así ha dicho Jehová. Entonces lo que tú digas es lo que viene aquí escrito. Asegúrate que así sea, ¿sí? Dice en el 5, ¿acaso ellos escuchen? O sea, por si escuchan. Dios te va a enviar a gente que a lo mejor ni te va a escuchar, pero aún así tú ve por obediencia a Dios, ¿sí? Dice, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O sea, Dios te dice, ¿sabes qué, Ernesto? Ve y evangeliza. Te escuchen o no te escuchen. Ve, yo te mando, ve y diles. Para que sepan que alguien les predicó un día. Para que no digan, a mí nadie me habló. A mí nadie me dio a conocer a Jesús. Tú ve y diles. Si te escuchan, gloria a Dios. Si no te escuchan, ora por ellos. Tú sembraste, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Sí? Amén. Dice, y tú, hijo de hombre, en el 6, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Fíjate, un evangelista no debe de tener miedo. Voy a predicarle a mi abuelita, pero ¿y si se enoja? Ay, no, es que no temas, confía. El temor es falta de fe. Entonces tú muévete en fe, tú ve, te escuchen o no te escuchen. Mira, hay gente que tú vas y les predicas y aparentemente no quieren escuchar. Vuelves a predicarles y otra vez y parece que no quieren escuchar. Pero un día te dicen, oye, ahora no me has hablado, predícame otra vez, es que siento algo en mi corazón. Y dices, wow, hubo un fruto, gracias, hubo un fruto. Y en otras personas se tiene que trabajar más tiempo. Pero tú ve y no tengas miedo, tú ve y predícales. Predícale a tu jefe de trabajo. ¿Y si me corre? No, pues entonces no eres enviado de Dios, ¿verdad? ¿Tienes miedo? No, ve, ¿sí? Dice, les hablarás pues mis palabras, o sea, tú ve a hablar con las palabras de Dios, tú ve a hablar con la Escritura, no con tus propios rollos, lo que tú inventas, o lo que tú puedes pensar, o es que yo me imagino que Dios, no, habla las palabras de Dios, así serás un buen evangelista. Un mensajero es el que da el mensaje como los carteros, ¿no? Él tiene que dar el mensaje tal cual. Lee la carta, estas cartas para tal persona la llevo, pero no tengo que borrarle ni quitarle. Señor, aquí está su carta. Así dice aquí la carta. ¿Sabes qué? Así dice el Señor aquí en su Biblia. Arrepiéntete, haz esto. Lo que diga aquí nada más, ¿sí? Me quedé en el 6 todavía. Dice, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Fíjate, la gente te va a rechazar y te puede llegar a ofender o a correr, ¿sí? No temas de lo que ellos te pueden decir. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Entonces la gente, por lo regular, está rebelde contra el evangelio. Por lo regular la gente no quiere escuchar. Si te fijas, les predicas y te cierran la puerta. Les predicas a tus amigos y son tus enemigos. Les predicas a los de tu trabajo y ya todos te tienen como bicho raro. La gente es rebelde, su corazón está duro todavía. En el 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. O sea, un evangelista tiene que estar oyendo siempre al Espíritu Santo de Dios. Ya leí esto, pero ¿qué me quieres revelar, Dios? Wow, ya entendí esto. Y eso se lo tiene que compartir a los que van a escuchar al evangelista. El predicador siempre tiene que predicar la palabra de Dios,
pero con revelación, para que ellos reciban, digan, un mensaje desmenuzado. Porque tú puedes leer una cita y dices, pues como que la entiendo bien. Pero cuando se te explica conforme al Espíritu, dices, profundizas y dices, wow, ya entendí. Y ves más profundo, ves más allá de lo que es, ¿verdad? ¿Sí? Fíjate, en el 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí un manto, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Es un libro donde viene la escritura, antes eran rollos, ¿sí? Y lo extendió delante de mí. Recordemos que es una visión, y Dios habla por parábolas, ¿no? Entonces él en una visión tuvo una parábola en la que el Dios le dijo, mira, este es un rollo de la escritura, un libro. Fíjate lo que le dijo en el 10. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrituras en él, endechas, y lamentaciones y ayes. 3, capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Él le dijo, mira, este libro, cómetelo. Y después ve y habla. No tienes que comértelo literalmente, era una parábola. Significa que tú tienes que comer este alimento, que tienes que llenarte primero para que tú puedas ir a hablar. Dices, yo soy evangelista, pero ¿qué les digo? Pues es que estás vacío, no te has llenado de la palabra. Un evangelista tiene que estar estudiando, alimentándose, llenándose de la palabra, y aparte escuchando lo que el Espíritu Santo le diga y le revele, que le explique. Entonces el evangelista se tiene que preparar, tiene que prepararse. Todos tenemos que prepararnos. El hecho de que yo ya sea pastor o ya haya alguien que sea maestro ya puesto por Dios, todavía estamos bajo enseñanza. Y el hecho de que sea pastor no significa que ya me recibí y ya no tengo que estudiar. No, apenas es el principio. Toda la vida, ¿sí? Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Y después Dios lo mandó a predicar. Entonces aquí está la enseñanza. Primero llénate tu vientre. ¿Se acuerdan del vientre? Que era un lugar donde está vacío. Sí. Tú tienes que llenarte de la palabra de Dios para que tengas que darles después. Si estás vacío, no les puedes predicar, no les puedes evangelizar, no sale mucho. ¿Sí? Amén. Entonces el evangelista tiene que alimentarse, ¿sí? Primera de Timoteo 4:1. Es muy importante que nosotros prediquemos lo que viene en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque hay gente que predica y son falsos maestros. Hay falsos pastores, hay falsos hermanos, hay falsos ministerios, hay lobos rapaces que nada más están buscando y se ponen piel de oveja para engañar. Entonces es muy importante que nosotros podamos predicar la sana doctrina para que la gente reciba esa enseñanza. Porque hay muchos falsos en el mundo. Hay que tener cuidado, ¿sí? 4:1, dije. Sí. 4:1 al 6 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, renunciarán a Cristo, ¿eh? Es algo terrible. Escuchando a espíritus engañadores. Ya ven por qué es muy importante escuchar la sana doctrina. Hay muchos falsos ministros que están incluso en televisión y mucha gente los escucha y son engañados porque esta gente no escudriña la palabra. ¿Se acuerdan que en Hechos 17 la gente que recibía la enseñanza de Pablo, ellos escudriñaban para ver si era cierto esto? Hechos 17:10. Ellos escudriñaban para ver si era cierto lo que Pablo predicaba. Hechos 17:10 y 11. Eran las personas de Tesalónica, ¿verdad? Entonces, cuando escuchen un estudio, luego vayan a la palabra. Sí es cierto, sí es cierto. Caray, como que aquí no. Entonces, hay que checar bien eso, ¿sí? Dice 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. 3, ¿qué harán? Prohibirán casarse. ¿Y a poco no han prohibido casarse?
¿Quieres servir a Dios? No te tienes que casar. ¿Eso es una enseñanza de demonios? ¿No? Aquí dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué? ¿Por qué demonios? Porque va en contra de la palabra. Dios dijo que el hombre no es bueno que esté solo y debe de casarse. Pablo no se casó, pero los demás ministros se casaron. En el Antiguo Testamento había profetas, sacerdotes, casados. ¿Sí? Bueno, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Sí? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero fíjate en el 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las ¿qué? Con las palabras de la fe. O sea, el buen ministro es el que está nutrido, alimentado, una alimentación balanceada. En algunos lugares nada más predican de prosperidad, prosperidad, prosperidad. Debe de ser una alimentación de toda la palabra, como una alimentación, una dieta bien balanceada. Se debe de hablar de lo que es el pecado, se debe de hablar de las buenas nuevas, de la bendición, de lo que son los milagros, de lo que son los dones, de todo lo que viene en la palabra de Dios. Y en muchos lugares nada más predican, se enfocan a una sola cosa. No hay nutrición, ¿sí? Dice, y de la buena doctrina que has seguido. Nosotros debemos de seguir la buena doctrina. Por lo tanto, debemos de evangelizar y enseñar la buena doctrina. ¿Cuál es la buena doctrina? La sana doctrina, lo que viene escrito. No lo que podemos escuchar en National Geographic. O lo que podemos escuchar de alguna persona sabia del mundo, ¿no? Yo prefiero la escritura de Dios. Porque los de National Geographic sacan cosas de la Biblia, pero lo explican a su manera y a su entendimiento. Entonces, hay de sabiduría a sabiduría. Muy bien. Pasémonos a Mateo 3.1. Mateo 3.1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era lo que predicaba Juan el Bautista? El arrepentimiento. Un evangelista, ¿sabes lo que tiene que predicar? Que se arrepienta la gente. ¿Sabes qué? Recibe a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. ¿Sabes qué? Mira, esta vida que llevabas es muy distinta a la que Dios quiere. Arrepiéntete. Arrepentirse viene de una palabra, que ahorita no recuerdo bien la palabra en griego, pero significa un cambio de corazón. Un cambio de pensamiento, o sea, que ahora pienses como piensa Dios, que ahora tu corazón esté convertido a lo que es el corazón de Dios. O sea, es un cambio de vida. Y recuerdan que cuando Jesús le habló a los apóstoles, a los discípulos, les dijo, vengan y síganme. O sea, caminar un camino diferente ahora, ¿sí? El único que es Jesús. Entonces, Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. El evangelista siempre es llegar y decirle, ¿sabes qué? Arrepiéntate. No, pero yo ¿por qué? Todos estábamos bajo pecado, arrepiéntate. No, es que yo no he pecado mucho. De todos modos, arrepiéntete, porque mira, si no te arrepientes, si no crees en Jesús, no hay salvación. Él es el único para llegar al cielo. Entonces, predícales arrepentimiento. Muchos pueden predicar prosperidad, o pueden predicar otra cosa, pero nunca se ocupan del alma de esa persona. Ahora fíjate bien, en Marcos 1.14. Marcos 1.14. Aquí es cuando Jesús comienza, principia su ministerio, comienza a ¿qué? A evangelizar. Recordemos que él se movió en los 5 ministerios, ¿sí? Dice 14, después de que Juan fue encarcelado, nota, Juan fue en qué? Encarcelado. Y Juan era un evangelista, ¿verdad? Sí. Y bautizaba. Aguas. Jesús fue el que predicó ya después de Juan el Bautista. El evangelista, al igual que el cristiano, al igual que el ministro de Dios, es perseguido. Y Jesús lo dijo en Juan 15:20. Si a mí me persiguieron, a ustedes también, porque el siervo no es mayor que
Maestro, si a mí me persiguieron, a ustedes también. Es algo que debemos de tener en cuenta. Que si nosotros ya estamos evangelizando, vamos a hacernos de enemigos. Nos van a perseguir, nos van a criticar, nos van a discriminar. Nos pueden golpear, encarcelar, maltratar. ¿Sí? Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Primero es arrepiéntete para que puedas pedir perdón. Jesús vino a dar ¿qué? Salvación. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Si no creen en pedirle perdón a Jesús, pues no lo están viendo como Salvador. Dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Una persona que tú le estás predicando, le estás evangelizando, tiene que arrepentirse y debe de creer en el evangelio, o sea, debe de creer en la escritura. No, pero que yo tengo mi virgencita, o que yo tengo talit. No, espérate. Tienes que creer en lo que dice la Biblia. Que hagas a un lado la idolatría, que hagas a un lado el pecado, que ahora vivas de esta manera. Esto viene en el evangelio. Tienes que creerlo, y al creer significa obedecer. ¿Recuerdan que obedecer y creer es sinónimo? Si tú crees en lo que dice, lo obedeces. Aquí dice que no debo de hacer tal cosa. Lo creo, porque lo dice Dios, lo obedezco. Y si no quieren creer en Jesús, pues sigue predicando, porque necesitan creer en Jesús. Entonces Jesús predicó también el arrepentimiento y creer, ¿sí? Muy bien. Y acuérdense por qué fue encarcelado Juan el Bautista. Por predicar el evangelio a Herodes, el tetrarca. Y le dijo: tú estás casado con una mujer que no debes de estar casado, porque era la mujer de su hermano. A él no le gustó el evangelio, ¿verdad? Le dijo: arrepiéntete. O sea, cambia tu corazón, cambia tu forma de pensar. Ahora piensa como piensa Dios. Y él no se arrepintió. ¿Y qué fue lo que hizo? Agárrenme a Juan y córtenle la cabeza. Te haces enemigos por predicar el evangelio. Pero nosotros somos valientes. Amén. Muy bien. Mateo 24:14. Un poquito atrasito. Dice, aquí en el capítulo 24 habla de las señales antes del fin del mundo, ¿sí? Y dice todo lo que va a pasar. Pero dice en el 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Todo el mundo va a escuchar, pero no todos van a creer. Pero hasta que todo el mundo escuche, va a pasar algo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es que el mundo se va a acabar en el 2012. Nadie sabe la fecha, ni la hora. El que diga tal cosa es un mentiroso, porque la Biblia no dice. ¿Sí? Dice señales que se están cumpliendo y están pasando, pero se necesitan pasar muchas cosas, entre ellos la gran tribulación, cosa que no ha ocurrido todavía, ¿verdad? Entonces, luego les hablo de la gran tribulación, pero aquí dice que se evangelizará a todo el mundo y después el fin. Ya cuando no haya una persona a quien evangelizarse, ahora sí, bien, vendrá el fin. ¿Qué significa? Que todos tienen una oportunidad, o muchas oportunidades mientras están vivos, de escuchar el evangelio y recibir salvación. Mientras una persona esté viva, tiene oportunidad de salvarse. Dice en Eclesiastés que más vale perro vivo que león muerto, porque el que está muerto ya nada sabe. Que aún hay esperanza para el que está entre los vivos. O sea, mira, tú estás enfrente de una persona y ahora velo de otra manera. Tú piensa, esta persona, estoy yo ante ella o ante él para predicarle, y es una oportunidad que tiene esta persona para que yo le hable y le predique, porque si no se va a perder, si no cree. Y si le prediqué y no quiso, yo ya cumplí con hacer mi obra. Le volveré a predicar, u otra persona le predicará, pero yo no me puedo ir a dormir hoy si no le prediqué a esa persona, llevándome en mi corazón el que no hice mi trabajo que tenía que hacer, hablar para salvación de esa alma, de esa persona, ¿sí? Entonces, piensen en eso. Es preferible que le hablen a alguna persona y escuche y quede sembrado, a que no le hablen. Yo no sé ustedes a qué edad se les predicó el evangelio.
a mí a los 30 años. 30 años que yo nunca había escuchado salvación. Todo ese tiempo atrás dije, oye, ¿por qué nadie me habló? A lo mejor tienes amigos que son cristianos y no te han y nunca te predicaron. Tú ahora eres cristiano, sé valiente, predica. No seas cristiano de esos de la secreta, a escondidas, como Nicodemo. Dios nos dio un espíritu, no de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tú habla y ve y predícales. Si te golpean, ¿qué? Si te rechazan, ¿qué? Dios se encarga de ellos y para Dios no hay imposible. Tú predícales y siembra esa semilla. Porque hay personas que ya no que van a morir y jóvenes. Ve y predícales a esas personas. Aunque les prediques y al otro día mueran, pero recibieron salvación. Porque algunos van a morir y algunos se pueden salvar, pueden recibir salvación. Se ha orado por gente que estaba desahuciada y se salvó. Y hay gente que estaba desahuciada, recibió a Cristo, pero dijo, ¿sabes qué? No me importa morir porque yo ya tengo salvación, tengo a Cristo en mi corazón. No me importa morir. Si es la voluntad de Dios morir, no importa, yo sé a dónde voy. Pero háblales, predícales. El ser cristiano es para valientes, de veras. Es para gente comprometida. Es para gente que ame a Dios más que su propia vida. Que deje todo, que deje a todos. Que su vida la estime como nada para servir a Dios. ¿Sabes qué, Señor? Mi vida es para ti. Sí, luego hablamos más de eso. Bueno, entonces hay aflicciones por predicar el Evangelio. Marcos 16:15. Aquí es cuando Jesús comisionó a sus apóstoles. ¿Sí? ¿Qué es un apóstol? Alguien que primero fue un discípulo. Un apóstol es alguien enviado a levantar una congregación, a poner el fundamento de una congregación. Entonces Dios los envió a ellos a predicar después de que los preparó 3 años. Hay que llevar una preparación. Pero si tú ahorita ya estás conociendo el Evangelio, comparte lo que has conocido. ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo fui a un lugar donde me predicaron de Jesús y yo solo sé que si lo recibes en tu corazón, hay vida eterna. Ahorita no me necesitas, pero yo te llevo a donde saben las citas. Yo no sé hacer la oración ahorita contigo, pero yo te llevo. Ya le estás evangelizando, le estás hablando de buenas nuevas. Hazlo. Lo que has recibido, dalo. Recibiste de gracia, dalo de gracia. ¿Recibiste salvación? Gratis. Dásela gratis. Lo mucho o poco que tú sepas de Biblia, compárteselos. Créeme, es mucho. Aunque sepas una cita, con una cita pueden encontrar salvación esas personas. Compárteselas. ¿Sí? Bueno, 16:15, Jesús ahí dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad, ¿qué cosa? El Evangelio al que te caiga bien. A toda criatura. A toda criatura. Significa a tus enemigos también. Jesús predicó a los samaritanos, ¿verdad? Y eran enemigos. Predícale a tus amigos. Predícale a tus enemigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo. Todos tienen derecho a escuchar salvación e ir al cielo si ellos creen. No, es que aquel me cae gordo. No, olvida eso. Porque se puede ir a una eternidad sin Cristo, al infierno, eternamente. Más vale que hagas a un lado lo que pasó. Porque lo peor que te haya hecho cualquier persona, créeme, no merece que porque no le predique se vaya al infierno. ¿Sí? Entonces, aquí es una orden que Dios nos da. El evangelizar es una orden que Jesús nos ha comisionado. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Amén. La cantidad de personas a las que le prediques no importa, ¿eh? Jesús le predicó a 5,000 en una ocasión, ¿se acuerdan? Cuando multiplicó panes y peces. Y en otra, ¿cuántas? 4,000. 4,000. Es que yo estoy llamado a evangelizar por estadios y a las naciones. Sí, mucha gente. Sí. Pero muchos no enfocan que están también llamados a evangelizar a una persona. Persona a persona. Jesús predicó a multitudes, ¿verdad?
4,000, 5,000. ¿Y qué crees? También le predicó a varias personas solas. Le predicó a Nicodemo. Le dijo, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas entrar al reino. Le estaba predicando el evangelio. Nace de nuevo, nace en lo espiritual para que tú puedas entrar al cielo, para que tú puedas ver el reino. Y le predicó a una mujer samaritana, y era enemigo, ¿no? Y a veces dices, ay, es una persona, no, pues ¿para qué le predico? Esa sola persona le puede predicar a multitudes. Porque cuando Jesús le predicó a la mujer samaritana, esta mujer samaritana le predicó a muchos de Samaria, y muchos creyeron, y se empezó a esparcir el evangelio. O sea, tú predicas a una persona, pero esa persona puede ir a un pueblo y predicar todo ese pueblo. Créeme, una persona o 5,000 debe de ser lo mismo para ti. Amén. Otro que evangelizó a una sola persona, ¿quién fue? Fue Felipe, ¿se acuerdan? El evangelista, que fue al desierto, al eunuco, a un etíope, a un extranjero. Una sola persona le dijo, levántate y ve al desierto. Y ahí fue. A una sola persona. Pero ese etíope fue a su país y llevó el evangelio a ese país. Una sola persona es muy importante. Bueno, pasémonos a 1 Corintios 1:17. Fíjate aquí lo que está hablando Pablo. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahí traían un problema de que vienes a bautizar o a predicar. No, yo vengo a predicar, ¿sí? Dice, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué significa esto? Que él iba a predicar a Jesús, pero no con multitud de palabras, no con adornos, no con otras cosas que había aprendido por otro lado, de la tele o de algún sabio del mundo. No con ese tipo de sabiduría, sino que él iba a predicar con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Entonces nosotros lo que debemos de predicar es con las palabras que nos da Dios. Aquí está. No es que yo escuché a Platón que él dijo así, 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 y lo voy a meter como predicación. No con ese tipo de sabiduría, para que no se haga vano el evangelio. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de predicar únicamente única y exclusivamente con lo que viene en la Biblia. No ponerle de nuestra parte, ni quitarle, ni agregarle de otras fuentes. No, es que, pues según Octavio Paz, así y así. No, espérate, no. Cristo, nada más, Cristo. Yo no menosprecio la literatura del mundo, pero muchos toman en cuenta la literatura del mundo para formarse una opinión diferente, para ellos, según eso, enriquecerse y poder predicar. No, agarra de aquí nada más, de Dios, de la sana doctrina, y créeme, Dios te va a dar sabiduría más allá que la del hombre. ¿Sí? Bueno, Romanos 1:16, un libro hacia atrás. El evangelio o el evangelista no le debe de dar pena, ni decir soy cristiano, ni darle pena de le predico, no, es que sabe que me da, o etcétera, no debemos de avergonzarnos, no debemos de detenernos por nada. Hay que predicar, porque el evangelio es un poder tremendo, ¿sí? Fíjate bien, 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Hay gente que sí se avergüenza de decir soy cristiano. Oye, ¿tú eres cristiano? No. Así como Pedro, ¿no? No, pero es que yo veo que vas... No, yo nomás con ellos simpatizo, pero no, yo no soy cristiano, no, yo soy tal religión. No. Sí, de la competencia. Dice, porque es poder de Dios para... salvación. El evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Entonces, ¿quieres que esa persona se salve? Usa el poder de Dios que te da en el evangelio. O sea, predica el evangelio y es una palabra, es una espada poderosa para que la persona se salve. Hebreos 4:12 dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Yo para qué quiero llegar con un libro de filosofía para hablarle a una persona de Dios? No.
esta es una espada poderosa. Habla de la palabra y eso va, ¡pum!, a penetrar en sus corazones y va a quedar ahí bien sembrado. Como alguien dijo, son palabras llegadoras porque llegan hasta el fondo de tu espíritu, hasta lo más profundo de del tuétano, ¿verdad? De los huesos, hasta el tuétano, dice. O sea, ¿hasta dónde llega la palabra? No nomás llega a tu oído, a tu cerebro, llega a tu corazón y más allá. O sea, habla de la palabra, nada más la palabra, y vas a ver que va a impactarlos. ¿Qué sentirías si llegara alguien con una espada de doble filo y ¡pum!, te traspasara el corazón? La palabra de Dios es así. Cuando la escuchas dices, ¡wow! Pero cuando llegamos con otras filosofías o con otras enseñanzas, ¿qué es lo que pasa? Nomás los entretienes. No pasa nada, no llega al corazón, no se siembra nada. Bueno, fíjate bien, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No nomás es oír, es creer. Es creer. Tú como evangelista tienes que estar enfocado en que la gente escuche, pero que también crean. Si no creen, pues ¿cómo van a hacer la oración? Hay que seguir trabajando con ellos, ¿sí? Dice, al judío primeramente y también al griego. Entonces, la prioridad de un evangelista, ¿cuál es? Primero al judío y luego al griego. Primero al que Sí, está cerca, sí, a tu familia. sí. A los que están aquí y luego a los que siguen. Pero ¿cuál es tu prioridad como evangelista? Saber cómo. Salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces, el evangelista tiene que hablar el Evangelio para que la persona se salve. La prioridad del evangelista es que se salve la persona, no las cosas materiales, ¿me explico? Tu prioridad es el alma de esa persona, que conozca de Cristo para que reciba salvación y después pueda recibir salud, si está pidiendo salud, o un trabajo. O que es que yo quiero que Dios me guíe porque quiero saber qué quiero estudiar. Primero te tengo que predicar para que recibas salvación. Después oramos por tus estudios. O después oramos por tu trabajo. Cosas así, o sea, por las cosas materiales. ¿Sí? Primero tu prioridad es predicarles para que reciban salvación. Oye, que puedes orar por mi papá que es alcohólico. Sí, puedo orar, puedo hacerlo, pero ¿sabes qué? Me interesa más que me presentes a tu papá para yo predicarle el evangelio. Me interesa más que conozca de Cristo y después haga a un lado el alcoholismo por un cambio de vida. Porque muchos buscan a Cristo por el milagro, pero no lo buscan por salvación. ¿Sabes qué? Yo puedo orar por un milagro para que tú lo recibas, sí, pero Dios me dice que primero es tu alma. Como el candidato, ¿recuerda? Sí. Que Dios me mostraba ahí que tenía primero él que recibir a Cristo, y ya se le está predicando, pero a lo mejor esta persona no ha entendido la importancia de recibir a Cristo. Yo no conozco el corazón de él, ni usted, pero usted ya ha platicado con él y su prioridad es predicarle para que reciba a Cristo. La candidatura ya es algo después. Mas buscad primeramente el reino de Dios, Mateo 6:33, y todas las cosas vendrán por añadidura. Ok, voy a orar por ti por eso, pero yo sigo predicándote para que se reciba salvación. Oye, pero ahora, sí, puedo orar por eso, pero vamos a hablar de salvación, ¿te parece? Y trabajar con esas personas, darles las buenas noticias, la buena nueva. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Muy bien. Juan 3:16 es una cita que se ha usado mucho para evangelizar. Es una cita que también les he dicho que se la aprendan, ¿verdad? Sí. Ya, ¿cuántos se la aprendieron? Amén. Bueno, uno, con eso es suficiente. Usted ya se la sabe, hermano. Ay, yo no me la sé. No se crean. Fíjate bien lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En palabras así sencillas, significa que tan grande fue el amor de Dios, que Él siempre buscó que el hombre no se perdiera, que Él puso una solución, puso a Cristo para que Él muriera por nosotros, y por medio de la cruz Él pudiera pagar, poniéndose en nuestro lugar. ¿Te acuerdan? Muchos han visto películas de Cristo cuando lo crucifican, pero no todos entienden cuál era el propósito. Ay, pobrecito, ¿por qué lo mataron? Gloria a Dios que Él dio su vida por mí.
Si no lo crucifican, estaríamos perdidos. Y es algo que debemos de agradecer. ¿Sabes qué, Padre? Gracias, porque diste a Jesús para salvarme a mí y yo lo acepto a Él. Porque si Dios dio a su Hijo y la gente lo rechaza, dices, qué terrible. Para que todo aquel que en Él cree, o sea, tiene que haber fe, no se pierda, o sea, no vaya al infierno, mas tenga vida eterna. Tu prioridad como evangelista es darles a conocer a Dios. Del amor que tiene Dios para la humanidad, a pesar de que está en pecado, pero que hay una solución. Que crea en Jesús, que crea en ese sacrificio y se arrepienta, y así va a obtener vida eterna. Ya las demás cosas vienen por añadidura, ya vienen después, ¿eh? Muy bien. Vámonos a a segunda de Timoteo 4:1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques tus propios rollos. La palabra. La palabra. A ver, déjenlo bien. Que prediques la palabra. Es una exhortación, que siempre prediques la palabra, no otra cosa, ¿sí? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, que sigas insistiendo en predicarles. Es que ahorita no es tiempo, ahorita estamos en el trabajo, no importa, te sigo predicando, estoy trabajando y estoy predicando. O mucha gente te dice, no, es que a mí no me hables de Dios, para hablarme de Dios es en el templo. Y afuera no. Es que ahorita estamos en la fiesta, ahorita no me hables. No, aún en la fiesta te tengo que hablar, porque a tiempo y afuera de tiempo, en todo momento hay que predicar, ¿sí? Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todo esto que tienes que hacer es con base a la doctrina. ¿Quieres corregir? Tiene que ser con la doctrina. ¿Quieres convencer? Que sea con la doctrina. Evangelizar con la doctrina de Cristo. Todo con la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué dijimos que es redarguir? Es convencer con fundamentos bíblicos a las personas que se oponen. Con eso los vas a convencer. Pero es que no, yo confío en que yo soy bueno. No, espérate. La Biblia dice que nadie es bueno, Romanos 3. Y dice que solamente en el nombre de Jesús puedes recibir perdón de pecados. Que Él vino a morir. Entonces le muestras citas, ahí estás redarguyendo, convenciéndolos, ¿sí? Luego dice 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ya son tiempos en que no hay sana doctrina, ¿eh? No hay mucha, perdón. Hay muchos que están enseñando conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, conforme a doctrinas de demonios. O sea, hay tantas religiones, pero ninguna lleva a Cristo. Perdón, a Dios, ninguna lleva a Dios al cielo. Solamente Cristo lleva. Nosotros tenemos una enseñanza. Nosotros somos salvos por Cristo, no por pertenecer a una religión. De hecho, a Jesús le decían, oye, Jesús, la doctrina que Él habla. Nunca dijeron la religión que tiene Jesús. No. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hay tiempos en los que ya no habrá sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. O sea, la gente siempre quiere escuchar. Siempre quiere escuchar algo, pero no quiere escuchar la palabra de Dios. Siempre escuchan a veces a maestros falsos. Dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. O sea, ya se apartarán de la Biblia, o sea, la verdad, o de Jesús, para ahora irse a las fábulas. ¿Qué es esto? A las enseñanzas que ya más bien, en vez de predicaciones, ¿sabes qué parecen? Pláticas motivacionales. Es lo que parece. O a veces parece que entras a un lugar y dices, oye, me equivoqué, aquí es el Factory, donde están los comediantes. Dices, oye, no, se están apartando de la palabra. ¿Hacia dónde van? Ya es superación personal, positivismo, todo ese tipo de cosas. Y si tú te fijas en la tele o en internet, están predicando a veces cada cosa que dices, oye, esto no, de doctrina de Dios no tiene. Esto es nada más motivacional. Mentalismo, ¿sí? Bueno, fíjate bien en el 5, dice, pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones. ¿Se acuerdan que hay aflicciones para el evangelista? Sí. Dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tenemos un ministerio, evangelizar, hablar y predicar. Si alguien es pastor, maestro, profeta, apóstol, todos en general tenemos un ministerio en común. Evangelizar, hablar, llevar la sana doctrina y dar a conocer a Cristo a las personas, a toda criatura. Amén. Entonces debemos de tener cuidado, y más ahorita que hay muchas falsas enseñanzas. Hay que tener mucho cuidado porque debemos de aprovechar que tenemos la Biblia para predicar lo que debemos de predicar. Romanos 10:8. Aquí dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, esto es lo que nosotros creemos y por eso lo predicamos. Esto es lo que creemos. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros lo que creemos es esto, lo que dice la palabra de Dios. Que si tú confiesas con tu boca, o sea, que si tú lo hablas, haces una declaración de fe, que tú lo crees, que Jesús es el Señor, o sea, que Él es el único que te puede salvar, no otra persona, no otro Dios, solamente Jesús, ¿sí? Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, si crees en la resurrección, o sea, en el poder de Dios, de que Él resucitó y vas a resucitar tú un día para ir al cielo, porque muchos creen en Jesús, pero no creen que resucitó. O sea, no creen en totalmente la palabra de Dios, ¿sí? Dice en el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque dice, ¿por qué con la boca se confiesa para salvación? Porque lo que hablas es lo que crees. Creí, por lo cual hablé. Pero dice que tienes que creer con el corazón, o sea que es una declaración de corazón. Créeme, hay muchos a los que tú les has evangelizado o les vas a evangelizar y van a confesar con su boca, van a hacer la oración, pero ¿qué crees? En su corazón no hay fe. Solamente Dios conoce el corazón de las personas, porque muchos pueden recibir a Cristo, pero dices, esta persona no recibió a Cristo, ¿por qué? Porque no se ven frutos de arrepentimiento, siguen igual o peor en sus vidas. Dices, caray, el que creyó en Cristo ahora es nueva criatura, y un bebé busca el alimento. Luego sientes hambre de la palabra, por congregarte, por seguir conociendo de Cristo. Hay cambios, pero donde no hubo cambios porque no se sembró siquiera la palabra, esa persona tenía un corazón duro y no permitió. Pudo haber hecho la oración por muchos motivos, para que no me vayan a señalar, mejor déjale, sigo la corriente, o por compromiso, porque me llevó un amigo, porque me llevó otra persona y tengo que hacerlo para no quedar mal, con quien quiero quedar bien, etcétera. Hay muchos motivos, muchísimos motivos, pero solamente Dios sabe si en su corazón creyó. Y a esas personas se les tiene que volver a evangelizar, porque no sabemos por qué hicieron la oración, pero no la pudieron haber hecho con fe. Entonces no tienen salvación. Hay que tener cuidado con ellos y trabajar con ellos todavía, hasta que reciban a Cristo en su corazón. ¿Sí, amén? Muy bien. Entonces, recuerden que cuando una persona se le evangeliza, tienes que hablarle con la palabra de Dios, con lo que venga escrito, con las citas que vengan en la Biblia, y dejar que Dios hable a través de ti. Para eso tienes que estar en preparación, en oración, y Dios te va a usar, y te ha usado, algunos los ha usado, que están predicándoles y dicen, oye, estas palabras que salieron, wow, no eran mías, wow, Dios habló a través de mí. Sí, porque ya habías estado en oración, porque ya estabas alimentándote, porque Dios le dijo, come de este rollo y después hablará las palabras que yo te diga. El que no estudia, el que no se alimenta, créeme, pues Dios no lo va a utilizar para hablar, porque no se ha llenado. Entonces dile a esa persona, arrepiéntete. ¿Crees en Jesús? Sí, creo en Él. ¿Crees que Él vino a pagar por tus pecados? Sí. ¿Quieres recibirlo como Señor y Salvador? Apocalipsis 3:20, ¿qué es lo que dice? ¿No se lo saben?
Mas yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan de esa cita? Ah, sí. Ah. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios busca a las personas. Oye, quiero entrar en tu corazón, quiero ser tu salvador. Y Dios va a hablar a través de los evangelistas. Nosotros como mensajeros somos instrumentos para que Dios hable a través de nosotros. ¿Sí? Dice, si alguno oye mi voz, ¿se acuerdan de oír? Sí. La fe es por el oír. Hay gente que le estás hablando y hablando y predicándole y evangelizándole. Está oyendo y un día la fe, ¡pum!, se activa. No dejes de predicarles. Si a alguno le predicaste y oye la voz, o sea, ¡pum!, creyó. Romanos 10:17. Porque la fe es por el oír. Si no tienes fe, ¿qué es lo que necesitas? Oír la palabra de Dios. Si tienes fe y dices, quiero que Dios me acrecente mi fe, pues Dios te va a poner a oír más su palabra. Con eso crece la fe. Bueno, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, a tu corazón, porque él va a entrar a tu corazón. Recuerden que cuando recibes a Jesús como Salvador, entra el Espíritu Santo a morar dentro de ti. Y ahora tú eres el templo de Dios. Sí. Entonces dice, entraré a él y cenaré con él. ¿Se acuerdan de la Santa Cena? ¿Qué significaba la Santa Cena? El nuevo pacto. ¿Se acuerdan? Eso viene en Corintios y también viene en los Evangelios. Esa cena significaba que el que comiera el pan y bebiere de ese vino, o sea, el pan entraba a su cuerpo, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. O sea, el que reciba a Cristo se lo coma, es decir, por la boca, o sea, que lo confiese con su boca y permita que entre a su interior, a su estómago, en este caso, a su corazón. Era una parábola. Si tú me recibes y entro a tu corazón, haré un pacto contigo, el nuevo pacto, irás al cielo conmigo. Era lo que significaba el que coma este pan y beba de este vino. Pero muchos entendían que era literalmente el vino y el pan. No, cuando hagamos la Santa Cena en la congregación es para recordar que estamos en un nuevo pacto, con mejores promesas, y que el antiguo pacto es una gran ayuda para estudiar y aprender, y que aún así es ley que nosotros seguimos teniéndola. No somos gente que no tiene una ley, sino tenemos la ley de Dios. Y todo el antiguo pacto se cumple por amor, por creer en Jesús. ¿Sí? Y luego dice, y cenaré con él y él conmigo. Entonces quiere decir que después de que le evangelizaste a esta persona, le tienes que decir, ¿quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Sí. ¿Crees en él? Sí. ¿Quieres hacer la oración conmigo? Sí. Entonces, básicamente es que en la oración pida perdón por los pecados, que acepte a Jesús como Señor y Salvador. Primero era pedir perdón por sus pecados. Y antes de eso, ponle otro punto. Primero se evangeliza, ¿verdad? Primero se evangeliza, punto 1. Punto 2, ya que creyó, se tiene que arrepentir y pedir perdón por sus pecados. Punto número 3. Muy rápido. Punto número 3. Si no, escuchan la grabación y van a recordar cosas que a lo mejor no escucharon, o les va a revelar Dios más cosas. Arrepentimiento, ¿se acuerdan? Ya estaba ahí. Que se arrepientan, pidan perdón. Algunas personas pueden decir hasta los pecados que están ahí, Señor, perdóname porque maté gente, pero no es necesario que esa persona nada más se ponga cuentas con Dios, pero hay gente que sí lo va a hacer. Hay gente que viene tan arrepentida que, Señor, perdóname, fui muy malo con mi familia, Padre, ayúdame, perdóname por esto, y se sueltan diciendo todo. ¡Qué bueno! Y en otras ocasiones no lo van a decir, simplemente van a decir, Señor, perdóname por todos mis pecados. O sea, Dios los va a mover a cada uno de manera diferente. Este es un prototipo nada más de cómo hacer la oración, ¿eh? Así como Jesús dijo con el Padre Nuestro. Bueno, los voy a enseñar a orar acá. Muy bien. Primero empiecen hablándole a Dios como su Padre. O sea, Padre Nuestro. Así es lo que significa. No que lo repitas así. Entonces, la oración que ahorita vamos a hacer es un prototipo o un modelo de cómo debes de hacer la oración para con las personas. Pero lo que debe de llevar básicamente es que ya le evangelizaste, que en la oración, ahora sí, pida perdón por sus pecados. Punto 2, que reconozca a Jesús como Señor y Salvador.
el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se acuerdan? O sea, que creer en Jesús para que tenga vida eterna. Y recibirlo en su corazón. Es decir, que permita que el Espíritu Santo entre a su corazón. Básicamente tiene que llevar eso. Pueden ser oraciones muy cortitas o pueden ser oraciones, pues a lo mejor de 5 minutos o de 10, no sé, cuando es multitud de personas o una sola persona, ¿no? Pero prácticamente lo que va a llevar es esto, que la persona diga: Señor Jesús, en este momento, vamos a hacer una cortita. Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados. Ahora tú eres mi Salvador y yo quiero ir al cielo contigo. Espíritu Santo, entra en mi corazón. Ahora soy tuyo, te pertenezco. En el nombre de Jesús, amén. Pidió perdón, recibió a Jesús como Salvador y permitió que ahora haya un cambio en su vida, ¿no? Pero puede haber una oración a lo mejor más extensa. Pero prácticamente eso va a ser para que cuando vayas y les prediques a alguien, tenga eso. Y al final, en el nombre de Jesús, ¿se acuerdan? Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. O, ¿sabes qué? Ay, es que me pongo nervioso, no puedo orar. Acércate con alguien que ya esté crecido y que pueda hacer la oración por esa persona. O llévalo a la congre o tráelo para acá. Hacemos la oración. O, ¿sabes qué? Pues yo aquí la anoté, vamos a repetirla, pero que no se haga una vana repetición. Porque Dios va a poner cosas diferentes en cada persona. Algunos vienen más cargados y en algunos te va a decir: ahora haz esto, ahora dile que renuncie a brujería, dile que renuncie a vicios, etcétera. Cada quien tiene cosas diferentes. Entonces, prácticamente es eso, que esa persona pida perdón y que reciba al Señor como Salvador y que entre a su corazón. Y con eso puedes cerrar la oración. ¿Sí, amén? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues ya están listos para evangelizar, gloria a Dios. O sea, miren, lo que ya aprendieron, díganlo. ¿Sabes qué? Mira, aquí está Juan 3:16. Apréndanse esa cita. Esa cita les está hablando de salvación, entre muchas citas. Primera de Juan también habla, 1:8 creo, fíjate, aquí viene una cita muy, muy bonita. Primera de Juan 1:8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si te aprendes esas dos citas, con esas les puedes evangelizar. Y Romanos 10, 9 y 10. Mira, aquí dice que recibas a Jesús. Vamos a hacer la oración. Pídele perdón, arrepiéntate y recibe a Cristo como Señor y Salvador. Básicamente serían esas tres citas. Aunque este estudio fue muy, muy corto, o sea, hay mucho más que hablar del Evangelio, pero para que ya empiecen a evangelizar, para que sepan lo que también conlleva el evangelizar, porque hay ataques. Mira, aunque no evangelicen muchos, por el hecho de que ya eres cristiano, te atacan. Pero no olviden quién está de nuestro lado. El Todopoderoso, como gigante poderoso, ¿verdad? El león de Judá, o sea, el príncipe de paz. O sea, si te pones a ver los nombres de Dios, acuérdate que Él es el creador del universo. Él te protege, te cuida, está contigo. Nunca me separaré de ti, dice. Amén. Entonces, no hay preguntas, ¿verdad? Gloria a Dios.Amos a orar para despedirnos. Sí, a ver. Primero, bueno, se me hace muy, muy adecuado el estudio que se está dando el día de hoy. Sí. Se me hace muy, muy bien. Y quería nomás enfatizar en lo que decía el hermano con respecto al alma. Dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo, ¿verdad? Sí. Más que por 100 justos. Entonces lo debemos de ver nosotros con ese mismo anhelo, de ver a aquellas personas que se van a acercar a recibir a Jesucristo como Salvador, con ese mismo gozo, que va a haber fiesta, sí, no nada más en el cielo, sino también aquí en la tierra. Y debe de ser el motor, por así decirlo. Pues sabemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que sí nos guía, la verdad, pero el ser el motor para que nosotros vayamos adelante, alcanzando almas para nuestro Señor Jesucristo. Si quiero leer una cita, es en 1 de los Corintios, capítulo
15, versículo 58 dice, El arrebato. es como para alentarnos, ¿verdad? Unos con otros. La resurrección. Dice, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es En vano. en vano. Si una piedra movemos para el Señor, no va a ser en vano, hermano. Y quizás nosotros ya le debamos mucho más de lo que el Señor nos tenga que pagar. Pero el Señor es tan bueno, tan maravilloso, tan grandioso, que todo lo que hagamos por su obra, dice que cuando estemos delante de su presencia, cara a cara, el Señor nos galardonará. La corona en el Apocalipsis. ¿Verdad, hermanos? Entonces imagínense, si muchas veces con lo que ya hizo en nuestra vida no tenemos con qué pagarle, ahora imagínense, todavía nos va a dar el más. Pues estar firmes, ¿verdad? Sí. Amados míos, y constantes, porque nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Así es. No es en vano. Pues es de mi parte lo que quería hacer esos comentarios. Y pues está muy bien, repasémoslo, bueno, como sugerencia da estas citas, porque sí están muy adecuadas para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Así es, gloria a Dios. Sí, amén. Pues dale un aplauso a tu Dios, que Él es el que te enseñó, ¿no? Él es el que merece toda honra, toda gloria. Y algo a recordar también es de que no te olvides que Él está en tu corazón. No hagas las cosas tú solo o tú sola. Deja que Él te diga cómo hacerlo. Es que voy a ir a hablar y no, fortalécete en Él. El que Él haga las cosas. Señor, habla a través de mí. Señor, guíame. Señor, muéveme. Señor, pon a esta persona al que tú quieras a predicarle. Señor, ponme a una, después ponme a dos, o te puede poner 5, no sé. El caso es de que tú estés dispuesto a trabajar, pero que sepas que el que va a hacer la obra es Dios. Señor, si escuchan o no escuchan, tú vas a hacer una obra en ellos, porque la palabra está trabajando. Se va a sembrar. Señor, yo quiero ser ese instrumento al cual predicarle a alguien, aunque no reciba, pero yo sé que yo sembré. Y el trabajo no es en vano. O sea, Señor, no es en vano. ¿Por qué? Porque uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, para que no te desanimes de que aparentemente no escucharon o no quisieron recibir, tú ya hiciste una obra de evangelista. Y si esa persona se salva, es una fiesta. Como el otro día estábamos, que es una interrupción, perdón. Estábamos viendo la película de Moisés, la caricatura, y se me hizo algo como muy curioso, porque ya estaba leyendo en la Biblia que Dios le dijo a Moisés que le hablara con ciertas palabras a Faraón, pero él antes de todo eso le dijo que él también iba a endurecer su corazón. Entonces, cuando uno como evangelista va y habla, y aunque las personas no escuchen, uno tiene que estar pensando a lo mejor también en eso, porque eso también te va a hacer crecer, el rechazo también te va a hacer crecer, en la paciencia y en muchas otras cosas. No, el rechazo no te va a hacer crecer, pero sí el pasar todas esas aflicciones produce paciencia, ¿sí? Cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, no significa que Dios fue malo y dijo, tú vas a estar duro, no, sino que Él permitió que, fíjate, la misma palabra hace que la gente se endurezca. Sí, Mira, arrepiéntete de esto y esto. sí. Y otros se ablandan con la palabra. Dios está representado como el Espíritu Santo como fuego, ¿verdad? El fuego puede derretir una vela, pero al barro lo puede endurecer. Quiere decir que hay dos materiales diferentes. Uno que está blandito y preparado y es el que recibe, se derrite, y otro es el que se endurece y se hacen más duros. Hay gente que mientras más escucha la palabra, más se endurecen porque no quieren permitir. Y ahí es cuando le dice, ve y habla. Es que soy tartamudo, ve y habla. Yo te mando, yo soy el que te envío, yo soy. Entonces sí, saber que muchas personas no quieren y se endurecen, pero que si tú sigues pasando esas aflicciones, tú vas a madurar y tener paciencia. ¿Sí? Está muy bueno tu comentario, gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Verdad? ¿Alguien que quiera recibir a Cristo? No, ya todos recibieron, ¿verdad? Sí, Bueno, aquí nos toca orar por diezmos y ofrendas. Pero no No, ya no habíamos dicho a quién. No. Bueno, vamos a orar entonces para despedirnos, y oro también por los diezmos y ofrendas. Amén. Vamos a levantarnos. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Sabemos que tú nos envías, que tenemos una comisión, Padre,
para llevar el Evangelio, Señor, a toda criatura, Señor. Sabemos que tú eres el que nos acompañas, Padre. Te pedimos que pongas a esas personas, Señor, que tú ya has preparado para que escuchen, Señor, la palabra tuya, Señor. Te pedimos también, Señor, que nos utilices. Sabemos nosotros que no debemos de tener miedo porque tú eres el que va con nosotros. No tenemos que tener miedo del rechazo, Señor, de los ataques. Sabemos que muchas personas van a recibir el Evangelio y van a recibir la salvación, y algunos otros no, pero sabemos que nosotros cumplimos con tu orden. Tú te encargas de esas personas a las cuales ya les predicamos y no quisieron escuchar. Sabemos que en algún momento ellos pueden volver a estar frente a nosotros o ya están junto a otras personas que les están predicando. Nosotros confiamos y descansamos en tu palabra, en tu promesa, Señor. Te queremos decir que nosotros queremos evangelizar, pero necesitamos recibir de ti la revelación. Nosotros vamos a estudiar tu palabra, vamos a escudriñar, vamos a profundizar en ella para que tú nos reveles, Señor. Te pedimos que nos reveles, Señor, y que abra los ojos de nuestro entendimiento para entender la Escritura, y sobre todo que tú pongas palabra en nuestra boca, Señor, para que esas personas reciban tu mensaje, Señor, el mensaje que tú tienes. Nosotros solamente somos mensajeros de buenas nuevas. Ayúdanos, Señor, utilízanos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y sabemos que a causa del Evangelio estamos pasando tribulaciones con la familia, con los amigos, con todo, Señor, a veces. Fortalece a mis hermanos que están evangelizando, que están predicando y que están pasando por alguna aflicción, Señor, por algún ataque, Señor, por solamente ser cristianos o por estar evangelizando, Señor, por ser obedientes a tu palabra. Pero sabemos nosotros que tú galardonas, Padre. Sabemos que tú no te quedas con nada. Nosotros somos valientes y somos fieles a ti, y a pesar de todos los ataques, a pesar del rechazo, a pesar de la discriminación, nosotros seguimos obedeciéndote a ti, Señor, y seguimos caminando detrás de ti, Señor. Nosotros no queremos retroceder, ni vamos a retroceder, Señor, porque tu Santo Espíritu que mora en nuestro corazón siempre nos guía hacia Jesús, siempre nos guía a ir caminando, ir en pos de Él, Señor. Sabemos que en algunos momentos nos hemos cansado, Padre, pero tú nos fortaleces, papá. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti. Espíritu Santo, tú nos consuelas, tú nos exhortas, nos ayudas, nos guías, nos instruyes, nos enseñas, Señor. Queremos recibir más de ti, Señor. Queremos nutrirnos con esa sana enseñanza, con esa sana doctrina, para nosotros también darlo a conocer a Jesús, al mundo, Señor, a toda criatura, Señor, que tú pongas enfrente de nosotros. Te damos gracias también por este diezmo, Señor, por estas ofrendas, sabiendo que todo lo que llega a nuestras manos es por tu voluntad. Nosotros sabemos que dependemos de ti y queremos hacerlo así, Señor. Nos gozamos teniendo, Señor, abundancia o viviendo en estrechez. Enséñanos a contentarnos, Señor, con cualquiera que sea nuestra situación. Que nuestro gozo, Señor, eres tú, y no aunque estemos en una tribulación o en una aflicción o en algún problema, Señor. Señor, queremos conocerte, Señor, cómo eres, quién eres, porque apenas empezamos a conocerte una parte de ti, Señor. Queremos conocerte más para poderte dar a conocer, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias, Señor, por la obra que haces en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí, por cada congregación que están representando, Señor. Te pido por los ministerios de cada uno de mis hermanos, y te pido, Señor, que los fortalezcas en estos momentos difíciles que están pasando muchos, Señor, a causa de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.